Tlanestilin Nakiniwan y Capac en la Metzelía tenemos el número sagrado, somos número 13. Estamos con el número 13 el día de hoy. Muy buenos días, hermanito Adán, bienvenido. Eh, Vamos a trabajar el día de hoy. Si se acuerda, la clase pasada estuvimos analizando una práctica. Inclusive hicimos algún ejercicio en donde nosotros teníamos que elegir a a un animalito, ¿verdad? Que tuviéramos estar en comunicación telepática, ¿sí? Ese es un ejercicio que nos toca a nosotros realizar. La otra práctica es trabajar con Coyol Shauki. No es necesariamente que dominemos los dos, pero sí es necesariamente comprobar, es necesario poder trabajarlo porque de una u otra forma, alguno de estos tres formas de trabajo nos puede servir en algún momento. Y no digamos, de esa agua no he de beber, porque lo vamos a necesitar y debemos de conocer esta práctica, debemos de conocer estas tres, cuatro prácticas que se han manejado con los abuelos. ¿Por qué les hablo de tres, de cuatro prácticas? Porque de esto se desprende la otra práctica. Hagan de cuenta, es como un tipo escalera. Logras entender esta práctica, se te da la oportunidad, se te abre la posibilidad de poder practicar la otra, ¿sí? Antes de que iniciemos con esta clase, por ahí le anoté yo, dice, ¿quién es Coyol Shau? Tequillot es trabajo sagrado. Iguan con Coyolxauhqui. Algunos dicen Coyolxauhqui es la desmembrada. Coyolxauhqui, de acuerdo a la leyenda, fue desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, porque ella fue la que gestionó, la que movió a sus 400 hermanos, que son los Citlaltin, a querer matar a su mamá, porque llegaron a comprender que ella iba a dar a luz a Huitzilopochtli, ¿no? Pero realmente es una metáfora tan hermosa que nos invita, cuando nosotros empezamos a comprenderlo, esta metáfora con un pensamiento occidental, nos traslada esto directamente a lo físico, a lo tangible, a lo raciocinio, a decir, ¿por qué sí? ¿Por qué no, este sí? Pero realmente recordemos que en la gran mayoría, el 99.99 de las enseñanzas de los abuelos son metáfora, pero le llamo yo metáfora práctica. Para que lo entiendas, tienes que practicarlo. Me anticipo. Estos ejercicios, que son 28 ejercicios, porque realmente vamos a caminar con Coyol Shauki. ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo les enviaré un audio
o un video, no sé cómo le vaya a hacer, pero yo se los envío sobre las actividades que vamos a hacer en la noche. Haya o no haya clase, yo se los envío. ¿Por qué? Porque no podemos comprobar, no podemos calificar y decir, no funciona si no lo has probado, si no lo has hecho. Pero vienen estas cinco, les anticipo, estas cinco acciones, estas cinco pagos, consecuencias. Dolor de articulaciones, principalmente en los hombros, en las piernas, unidos al tronco del cuerpo, esas cuatro extremidades, y la nuca. Por eso es importante que en esos lugares agreguemos un pequeño, vamos a conseguirlo, y yo creo que una pequeña planta que consideremos sea una planta caliente, no fría, caliente. Y las que son más comunes nosotros aquí en Guerrero, en la montaña, es el epazote y la hierba santa. Lo hervimos y de ese extracto de hervir, lo colamos. Ahora sí ya le agregamos una fragancia de nosotros, el que querramos, o así nada más. Con la mano derecha, estos dos dedos, vamos a untar ese líquido y hacemos un círculo de aquí en el mero hombro, de enfrente hacia atrás, le damos vuelta sin despegar nuestros dedos y lo masajeamos antes de empezar a, a hacer las prácticas. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo esos lugares. La práctica tiene la intención, el poder de controlar el fluido, la circulación sanguínea, ¿sí? Nos va a doler posiblemente estas articulaciones, pero tenemos que ir buscando algún tipo de pomada, les decía yo, que sea caliente. A esto nosotros vamos a pedirle, ya platicamos con el hermanito Yaoye Yekatzin, él nos va a dar un curso sobre herbolaria y principalmente yo le pedí que nos diera el curso sobre plantas calientes, plantas frías, porque necesitamos saber clasificarlo para nuestro trabajo, para nuestra sanación, para nuestra protección, pero sobre todo para sanar a los demás. Si no conocemos de herbolaria, tenemos que conocerlo. Es un pilar, es un pilar, es un sostén de nuestro camino. Por eso, en marzo vamos a tener el curso de herbolaria con el hermanito Yaoye Yekatsin. Sí, va a ser coordinado conmigo, ¿no? Para que podamos seguir trabajando. Muy bien, pues dicho lo anterior, vamos a iniciar, hermanitos. Parece muchísima información, pero es más información. La última página de esta pequeña presentación, ahí viene la práctica, ¿sí? Dice, Tequiyot Iwan Coyolxauhqui. Coyolxauhqui es un símbolo de la transformación del cuerpo. No, no es alguien, no es un malvado ni una malvada. Ser es alguien quien nos puede ayudar en nuestra transformación con sus cuatro fases lunares. En sus ojos ustedes pueden ver, tiene la éxtasis de poder cambiar. Y a todo esto pueden, pues, pero ¿qué significa todo? Cada uno de lo cómo está conformada. Por ello,
vamos a ir trabajando en estos 28 días. Claro, si ustedes me lo permiten y si ustedes también están de acuerdo en conocer qué simbolismo tiene Coyolxauhqui, así como está. Cada punto, cada raya, cada color, cada cuentita, cada cuenta que tiene en su cuerpo, tiene un significado profundo, práctico, filosófico para nuestra vida. Desde la boca como está abriendo, ella no está respirando con la nariz, ella está respirando con la boca, que es el aire que controla el cuerpo. Pero bueno, dice la palabra clave Xopili. ¿Qué es Xopili? El pequeño hijo de Xolotl. Y justamente cuando nosotros empezamos a trabajar esto, es el título, el honor, ¿ves cómo se nos adjudica ese trabajo? Pili, dice yo, viene de la palabra Xolotl, ¿no? Raíz de la palabra Xolotl, aquel o aquella que se transforma a voluntad. Puedo tener yo la posibilidad de hacerlo, pero digo, no, no es necesario. Ah, nomás para presumirles a estos, a otros. No, no es así. No funciona así, ¿sí? Pili, aquel pequeño que acepta renacer constantemente. Aquel pequeño que dice, órale, lo voy a hacer. Para los que hemos tenido la fortuna de tener a un hijo o una hija, entendemos eso al Pili, al pequeño, que siempre así está dispuesto a cambiar. Decimos nosotros es moldeable. Lo podemos formar a nuestra voluntad, pero he ahí la responsabilidad. Le das una formación, atente a los resultados. Si lo estás formando con valores antisemi-humanos, podemos decirle, eso vas a tener a un ser irrespetuoso ante los demás y ante la naturaleza. Pero si lo vas o la vas formando con esa idea de que todos somos parte de un todo, somos un espejo, y si yo le hago daño al otro, me estoy haciéndome daño a mí mismo, es esa parte. Xolopijli, el que porta, el que tiene el poder de la transformación, ese es otro que está dentro de nuestra plegaria básica y principal. Bueno, Coyolxauhqui no representa a aquella mujer desmembrada, tal cual, representa el proceso de transformación que debemos realizar para alcanzar la plenitud en nuestro sendero nahual existencial. Es todo un proceso, hermanitos, hermanitas. Posiblemente digamos, no, yo con estas prácticas, perdón, con estas prácticas yo ya alcanzo el enorme poder. Va a depender mucho de nuestra disciplina, de nuestra práctica y de nuestra protección. Por favor, hay que protegerse. Cuanto más somos perceptivos, comunicativos telepáticamente, somos más expuestos a energías que son ladrones de energía, válgame la redundancia. Por eso hay que protegerse, por eso es que, y me disculpan que siempre, protéjanse, protéjanse. ¿Usted lo hace? Sí lo hago. Y aún así estoy vulnerable, porque decía, bueno, dice mi papá, suena un poquito muy grosero. Dice, tú te crees el diablo, pero hay uno más diablo que tú. Así es que no te puedo, o sea, te crees muy solo y no sé qué, pero hay alguien más.
que tú. Por lo tanto, protégete. Jamás digas, no, yo ya sé, con esto yo me protejo. Jamás, jamás subestimes a una persona. Ojo, aquí sí es algo clave, hermanitos, y yo quisiera que lo tengamos presente. Jamás subestimes a una persona muy humilde. Jamás subestimes una persona súper amable. Jamás subestimes una persona muy confiable. No te confíes. No te confíes de aquel que te diga, aquí estoy. No te confíes totalmente en aquella persona que te dice, ¿necesitas unas hierbitas? Ese abuelito, abuelita, mira, aquí está, mira el atadito, este es para ti el atadito. Esto, y ojo, ahí la clave, esto lo, esto lo preparé especialmente para ti. Hágame el honor, especialmente para ti. Está bien. Y aunque parezca grosero, en medio, circular, no lo reciban con la mano derecha, si lo quieren recibir. Recíbalo con la mano izquierda y la mano derecha, hagan esto. Al momento de estarlo cerrando, es un machochponcayo de protección. Guardianes, no permitimos que se contamine nuestro templo sagrado. Recibo guardianes, pero lo pongo atrás mi mano. O discretamente, si tengo una sudadera y una bolsita, en mi mente digo, guardianes, no permitamos que se contamine este templo sagrado. ¿Por qué les digo? Porque existe. ¿Por qué les digo? Porque a mí así me enseñaron y lo he comprobado. Llegan, te abrazan, mi hermanito, y mira, esto lo preparé para... Ellos te lo van a querer dar con la mano derecha y van a decirte, recíbelo con la mano derecha. Lo que tú me quieras recibir, aquí está, aquí viene. Pero ¿por qué con la mano izquierda? Porque aquí tengo a mi nahual, aquí tengo el poder. Ah, entonces vamos a desconfiar de todos. No. Por eso, por eso es esta clase. Uno de los principales objetivos, que son 5 de esta clase, es intuición, percepción. Yo debo de percibir así, mira, estas claves que les dije. No lo he tratado, no he convivido con él, y como para que llegue y, a ver, espérate, ¿no? Leer su chimaltonali, van a hacer estos ejercicios. Entre más lo practiquemos, lo desarrollamos esa cualidad. O como algunos hermanitos, tienen, lo traen de nacimiento, luego dicen, a ver, eso no me inspira confianza, pero no por eso decirle, vete para allá. No, tranquilos, ¿sí? Ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre debe de haber un respeto, una distancia. Hermanito José Luis, por favor. Macaulay Tlanesi, no Inilchisiwan, todos mis hermanitos. Y a mí me enseñaron también recibirlo, dar con la mano derecha y siempre recibir con la mano izquierda. O sea, dar con el tonal, recibir con el nahual. Y sobre todo también en la cuestión del toming, del dinero, es eso. E inmediatamente cuando se recibe con la mano izquierda es cambiarle la energía. Cambiar la energía porque los billetes o las monedas que nos dan traen una energía que cada persona le pone
cuando la recibí, ellos no saben, ¿no? Entonces, hay también, en los billetes se usan para muchas cosas. Hay unos que los enredan y se dan un pericazo, ¿no? Y entonces eso abre un portal y se meten muchas energías en esos billetes, ¿no? Y nosotros no sabemos si las captamos, ¿no? Yo a las personas que conozco les digo esto, ¿no? El que la quiera hacer bien, el que no, pero cambiarle la energía. ¿Cómo se cambia? Es muy sencillo. Ya cuando se recibe discretamente, se le dan 3 golpecitos en la palma de la mano izquierda, de la mano, o sea, se toma con la derecha y en la mano izquierda se le dan 3 golpecitos e intencionamos cambiar la energía a esos billetes, y entonces ya tienes en esos billetes la de nosotros, ¿no? Eso es muy importante para mí, no sé para los demás. Yo se los comparto con de mucho corazón, ajá, porque tenemos que protegernos, esa es una protección. Tlazocamati. Tlazocamati Noinitzin, muchísimas gracias, hermanito, por su compartir, por su neltilistli, y es correcto, es necesario protegernos y cuidar todo este camino, ¿no? Y a veces, como dice el abuelito Seguali, no tan solo es el dinero, hay cosas que nos regalan y no podemos decir no, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues algo que te quieren regalar, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿sí? Sabemos que eso entre nosotros no debe de existir, y si existe eso, desarrollar la posibilidad de poder detectar todo esto. Para ello necesitaremos seguir un ciclo lunar, o sea, para empoderar esta transformación, entender nuestra existencia. Ya el hermanito José nos decía, el ciclo lunar. Él calculaba el ciclo lunar desde cuando nació y en qué influye ese ciclo lunar hasta el momento, ¿sí? Ya que en la siguiente clase también vamos a necesitar, dentro de 8 días, nuestro espejito de obsidiana, nuestro Poposhkomil, para los que no lo han conseguido y hay que irlo consiguiendo, para las mujeres el de 3 piecitos, para los hombres el Tlemait, poner el espejo, el tabaquito, el pericón, y que ese humito podamos leerlo y emplearlo para nuestro conocimiento, pero sobre todo en la mente, intencionar qué es lo que le pedimos a los abuelos en el humito de tabaco, en el humito de pericón, que intencionamos. El pericón sirve para limpiar el espacio, pero también para pedir información, quién está alrededor de nosotros. Y no nos habla como nosotros ahorita, sino que empieza a formar patrones de formas, y eso es lo que hay que leer, los patrones de formas que se van realizando, cuando son circulares, cuando son como flamas rápidas, cuando son muy despacio, muy lentos, se van moviendo por todo el espacio. Algunos podrán decir, y me lo han dicho, es una locura, maestro, ¿cómo? Sí se puede leer. La energía se puede leer y lo podemos transformar y transmutar, cambiar a conciencia y a beneficio. Para ello, les vuelvo a repetir, necesitamos trabajar con este ciclo lunar, un ciclo lunar completo. Y de ahí puedo seguir practicándolo con otro ciclo lunar. Si es de su interés, adelante. ¿Para qué? Esto nos va a dar muchísima sabiduría. Nos va a ayudar cuando preparar medicina, cuando sembrar, cuando emprender también un proyecto con la luna intencionado en sus 4 fases. Todo eso es parte del conocimiento, es parte de la geometría sagrada y medicina. ¿Sí? ¿Sí, hermanito José Luis? Sí, nuevamente disculpen, ahí el hermanito Alberto subió unas fotos de su Poposcomic, ajá, ahí en algunos de los chats que tenemos, y se ve perfectamente bien
hay que irnos acostumbrando a descubrir esa lectura del humito, del copal o de lo que pongamos, ¿no? Y se ve perfectamente bien ahí algunas entidades en el humito y atrás del humito. Entonces, esto se los comento con todo respeto para que vayamos ejercitando nuestra visión ocular, ¿no? De ir descubriendo eso. Entonces, ahí están las fotos, ¿no? Hay que amplificarlas ir descubriendo todo lo que nos muestra. Es mi estilista de Tlazocamati, Tlazocamati no ignitzin, Tlazocamati, sí, recuerden la visión periférica, ya lo practicamos también en algún momento, ¿verdad? Todo eso, vamos a ir sumando, vamos a ir combinando todo este conocimiento y ya, quizá no especifiquemos esto de esto, no, sino que formarlo, interiorizarlo y en algún momento hacerlo nuestro, hacerlo tan personal que eso nos va a dar identidad, ¿no? Bien, los movimientos de la luna afectan las aguas terrestres a través de los 4 procesos lunares que cada uno de los 28 días son perfectos y únicos. Perfectos, 28 días y algunos minutos. Para ello, yo les pedía que por favor buscaran una aplicación que les diera los mejores detalles para poder conocer todo este ciclo lunar, ¿sí? Que está en el tercer día, en el segundo día. Claro, ahí está combinado que con los signos zodiacales, eso, eso es malo. No, no, no es tanto así, sino que nos da una idea para que nosotros generemos nuestro registro, no con los signos zodiacales, nosotros, con las trecenas, con los señores de la noche, con los señores del día, con los regentes protectores, para que podamos ir combinando esta cuenta, ¿sí? No tan solo de los días, sino que ir inculcándonos, enseñándonos cómo trabajar con el ciclo lunar. Y a partir de esto, nosotros podamos ir programando en qué fecha, en qué día es luna llena y qué energía del día, qué sería Zipactli, qué sería Acar, no lo sé, qué día caiga en luna llena máximo. Y eso nos va a ayudar a que podamos reflejarnos, utilizar la luz o la oscuridad de la luna. Eso es parte de este camino. Por ello es que necesitamos nosotros llevar un registro. No es nada más decir, bueno, el día de hoy voy a preparar mi medicina. Ya, me pongo a hacerlo. No, ¿cómo está la luna? Porque si es cuarto menguante, lejos de empoderar mi medicinita, pues le voy a debilitar el poder de la medicinita. Igual hasta para cortar la hojita de tabaco, las hojitas de pasote, de hierba santa. En vez de empoderarlos, lo que voy a hacer es disminuir su potencialidad. Y entonces, ¿cuándo puedo yo cortar estas hojas de medicina? En luna llena. En luna llena tiene una luz, una carga energética. Ahora es cuando. Y cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, acabo de comprar mi Poposhkomil y quiero estrenar Poposhkomil. Ya tengo uno trabajando, pero ya lo tengo que estar alistando el otro Poposhkomil, porque no sabemos cuándo deje de funcionar el Poposhkomil, si que se quiebre o se parte en dos por el servicio que ha dado. Hay que darle descanso, que transmute su energía. O está sobrecargado de energía. Bueno, una luna nueva, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Todo eso
es importante saber en lo máximo de la luna nueva, en lo mínimo de la luna nueva, todo eso son 7 días con unos minutos y eso nos va a ayudar a que podamos trabajar conjuntamente. Lleva una energía muy, muy poderosa, sí. Entonces, si decimos que la luna afecta los movimientos de las aguas terrestres, nosotros somos agua, somos un 75% agua. Y científicamente, inahuálicamente comprobado, que la luna ayuda a este proceso de transformación física, espiritual, energética, emocional y nahual tonal. Afectan esos cambios, pero también empoderan esos cambios, en el cual nosotros nos podemos empoderar. Luna llena y cuarto creciente. Ajá. Con el cuarto creciente vamos elevando, es elevar la energía, es elevar el poder de las plantas o de lo que hagamos. Y en el luna nueva es iniciar. Y en el cuarto menguante es menguar, es eliminar todo eso que nosotros no nos corresponde trabajar. ¿Cómo qué? Y es muy común esto. Híjole, mi hermano, mi hijo, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi pareja, o no encuentra trabajo. Me frustro yo porque él o ella no tiene trabajo. Pero él o ella dice, qué bueno que no encuentro trabajo, pero tengo a alguien que me va a mantener hasta que encuentre trabajo. Por lo tanto, me hago que no encuentro trabajo. No es nuestra responsabilidad ahí. O decimos, újole, es que mira, mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi sobrino no encuentra pareja. Yo le voy a presentar a mis conocidas con tal de que se anime. No, no es mi responsabilidad. Así él es feliz solito, pues qué bueno, ¿no? A menos, ojo, básico, no debemos de ayudar si no nos los piden. Dos, no debemos de ayudar a menos de que la persona esté en peligro de muerte. Sí, hay que ayudar. Pero de ahí ni nos involucremos, porque nos frustraremos después. Porque luego decimos, ay, mira, yo le ayudé y siguen lo mismo, ni me hubiera esforzado. Sí, ¿y quién se está contaminando, se está frustrando? Es uno mismo, dice el dicho. Vive y deja vivir. Creo que está en la Biblia. Vive y deja vivir. Bueno, la composición del cuerpo humano está hecho por 75% de agua. Por lo tanto, se pueden emplear en el cuerpo humano para la transformación de la materia, del espíritu, energía, con apoyo de Chalchihuitlicue y Nanametzli, las dos abuelitas. ¿Sí? La abuelita Chalchihuitlicue nos va a enseñar a fluir. La abuelita Mesli, Nana Mesli, nos ayudará a reconocer esas etapas de transformación, ¿sí? De fertilización, decía una abuelita. Le digo, abuelita, pues eso yo hubiera aprendido en mis tiempos de creación de mis hijos, le digo, pues sería otra cosa. Pero pues algo ya lo aprendiste. Ahora va para tus hijas, para tus nietos. Para concebir a un ser humano, también podemos trabajarlo con la luna. Entonces es como algo planeado, como algo programado. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, terminamos con esta medicina, hermanitos, con esta medicina que justamente hoy terminamos una trecena, ¿no? Si se acuerdan. Hoy estábamos a partir de las 12:45, terminamos con Matlactlihuan Ome,
Masat, el día de hoy estamos vibrando con la energía ya, con la energía del Tochli, del conejo. Qué coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Tochli, porque el conejo, una de sus cualidades es la fertilidad y la abundancia y la medicina de Mayagüe. Conozco a muchos hermanitos conejitos, son seres sagrados que no descansan. Están buscando siempre, como ese conejito que está escarba y escarba en la tierra. Quiere esto, quiere el otro, quiere. Si ordena todas esas ideas, olvídense. Conozco a hermanitos que son conejos que avanzan rápidamente. Solo que hay momentos que tienen que entender todos, es válido. Hay momentos que tenemos miedo. Y ese miedo, en una gran medida controlada, nos puede servir para predecir, decir, a ver, esto no me causa mucha confianza, siento un miedo que no lo puedo describir, pero es como un presagio. He ahí. Y estas prácticas los vamos a hacer en esta trecena que iniciaremos mañana en la madrugada. Hoy en la madrugada. Sí, mañana en la madrugada. Miren, vamos a trabajar en la trecena de SEAT. ¿Quién creen que es el regente protector, empoderador de esta trecena? Ustedes la están viendo, lo están viendo. Ocelot. No, ¿quién es? Aquí está en la pantalla, mire. Chalchutotolin. Chalchiu Totolin, el guajolotito de Jade. Y el guajolotito de Jade se refiere a nosotros. El guajolotito lleno de agua. Y el guajolotito lleno de agua que, que tenemos, hermanitos. Sí o sí, tenemos que eliminar. Es que estoy pecando. Es que este es un sacrilegio a nuestro gran creador. Ahora, si lo queremos seguir teniendo presente a nuestro gran Señor Jesucristo, a nuestro Señor gran Buda, al que creen, ¿por qué creen que se enojaría? Si hasta donde yo sé que entiendo, que Él quiere que seamos grandes también. Pero ¿quiénes son los que dicen que no? Pues los que controlan la religión, eso es un secreto a voces. Regresando a esto. Ustedes pueden ver las cuentitas que tiene Chalchihu y Totoli. Ahorita no vamos a leerlo totalmente, solamente correlacionar con esta práctica que vamos a hacer. Vean, Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicnaui, Mah, Tlactli, Mah, Tlactli. Nos lleva a esto. Derecha, izquierda, tonada, náhuatl, adentro, afuera. Es una transformación íntegra. ¿Y por qué nos habla de un gojolotito? Porque es nuestro ego, trabajar con nuestro ego. Otra cosa, controla tu palabra. Vean la vírgula de la palabra y tiene una garra del mismo guajolote. Por qué puedo asegurar que es la misma garra del guajolote? Bueno, porque miren, son esta garrita que tenemos aquí. Es el mismo color que tiene aquí. Y esta plumita, creación.
¿Se acuerdan? Esta es la segunda, esta plumita es la segunda, el segundo cuello. Controlar la creación de lo que tú dices, tu palabra. Y eso es parte de este trabajo, controlar. Sí, nos emociona, yo soy uno de ellos, me emociona cuando hago algo y lo comparto, mira esto. Sí, pero dice el abuelito, tranquilo, no te me quieras desesperar, necesitas controlar, ¿sí? Y este es un trabajo, continúa el trabajo de los McQuilting. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La transformación de nuestra percepción, ¿sí? Tenemos a un espejo que precisamente vamos a trabajar con este espejo de obsidiana. Tenemos ahí dos, dos lesnas de maguey que están perforando a, al corazoncito, al jade, a este espejo. ¿Pero qué simboliza? Aquí lo correlaciono también con un cuello, si ustedes lo han visto, el cuello de cuál, el que está aquí en el pecho. La de Xochitl. Ese es nuestro portal, está así, miren. Si no, revisemos esta parte, ¿no? El que compartiste es del corazón, ¿sí? Y tiene uno, dos, tres, y tiene uno, dos, tres. Creación de este trabajo. Florecer en estos dos ámbitos, desde este corazón, desde esta percepción que tenemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y en esta trecena terminamos con una veintena. Ujú, con una veintena. Pero bueno, en la trecena también de Yekat, vamos a seguir fortaleciendo la energía que está dentro de nosotros. La trecena de Yekat, el regente o la regente o el regente de Chantico. Aquí está, ella es Chantico, pero también él es Chantico. Tiene la energía dual, ¿sí? Así como nos lo presentan, es una energía femenina. ¿Por qué? Porque lo femenino es la que mantiene el calor del hogar. Y aquí está, miren, esa es la casa, es el hogar. Pero también tenemos aquí, es un caminar, es un fluir con la mano en la medicina y con las lesnas para florecer. Aquí está, miren, este somos nosotros. Tenemos que caminar en estos dos planos existenciales. Por eso es que escogí en estas trecenas, en esta veintena, en estas veintenas, trabajar con, ahora sí, con estas energías. Porque, claro, en su momento les iré explicando. Y terminaríamos nuestro trabajo en esta trecena, la trecena de Secuautli. ¿Quién es ella? Ella es Xochiquetzali. Con, como la podemos ver, Xochiquetzali, con la cualidad del trabajo creador. ¿Con quién? Él es otro regente de la trecena. Es Tezcatlipoca. Y fíjense, curioso que en la mano derecha, tiene otra mano derecha. Y esa mano derecha tiene tres colmillitos del gran abuelo Huehuescoyotl, ¿no? Además, a pesar de que es Tezcatlipoca, decimos, tiene su collarcito
tiene un sol, la luz, que nos simboliza encontrar la luz de este Tezcatlipoca, de nosotros. O sea, ya trabajamos con nuestro espejo, pero ahora tenemos que darle luz y hacer el tejidito, como nos lo muestra aquí. Inclusive, este es el juego de la vida, es el fuego del caminar sobre la vida, uniéndonos, trabajando en armonía con las energías de los cuatro rumbos en el juego del Patoli. Patoli, esta es la base del juego del Patoli, donde nosotros podemos vivir y seguir vibrando. Y bueno, para el día de hoy tenemos una luna menguante descendiente, ¿no? Va descendiendo, va menguando poco a poquito el día de hoy, ¿sí? Ah, su apogeo de esta luna es a las 15:15 de la mañana, pero también de la tarde, 15:15. En ese momento es cuando haríamos el ejercicio. Esta es una aplicación gratuita. Encontré otras 3 aplicaciones en donde hay que pagar una membresía para utilizar. Seguir este movimiento lunar, este ciclo lunar. Pero con esto yo les puedo decir que podemos trabajarlo, lo que necesitamos. ¿Queremos algo más profundo, más descriptivo? Claro, desde un pensamiento occidental, nuestra misión es interpretarlo al mundo nahual, a este camino. Dice, martes 13 de enero, 13 de enero, martes, y para nosotros no es viernes 13, es martes 13. Claro, mezclado con el conocimiento occidental. Este día no se repite, pero aprovechar este número 13 en el día martes es muy poderoso. La vibración del ambiente y de las energías. Hoy, antes de levantarme, ya habían visitado queriendo, queriendo información, queriendo nombres, ¿no? Yo le decía, yo no tengo información, yo no tengo nombres, no hago nada con ustedes, no hay trato. Nosotros le llamamos como no hay trato porque te ofrecen. Aquí está lo que te puedo dar, las energías. Pero también yo necesito, debe de haber un intercambio, dicen ellos. Trabajo solo. ¿Tengo respaldo? Sí, de los abuelos. Así es que, con ustedes nada, yo sé con quién estoy, ¿no? Por eso es importante conocer esto en este menguante descendiente que estamos trabajando. ¿Qué podemos trabajar? Aquí en esta información nos da la latitud, la declinación, la altura, la iluminación de la luna y la distancia. Y aquí lo que les decía, miren, la longitud, pero aquí nos da lo que el signo zodiaco, zodiaco sideral. Yo sé que algunos conocen de esto. ¿Podemos mezclarlo? Quizá no, sino que el trabajo aquí lo que representa. Ese es lo que les decía, el calendario lunar. Saber conocer esto, qué día es luna llena, cuarto menguante, las fases lunares de enero del 2026, cuarto menguante va a ser el día 27 de diciembre, ya pasó, luna llena, ¿verdad? 3 de enero, ya pasó, cuarto menguante, 10 de enero, luna nueva, aquí sí, todavía no. Luna nueva va a ser el día 18
de enero. Y ya será en esta semana, ¿no? El 18, hoy estamos a 13. Nos faltan 5 días, todavía con el cuarto menguante, ¿verdad? Esto es importante. Antes de que lleguemos a la luna nueva, que es donde vamos a empezar nuestros proyectos, que es donde vamos a empoderarnos energéticamente, ahorita podemos empezar a planear. ¿Qué es lo que quiero empezar en este? Claro que a lo mejor en los que de una u otra forma, pues ahí nos unimos con la familia, que todavía, pues, creen en eso, ¿no? Del año nuevo, gregoriano. Nos hicimos algunos propósitos. Nosotros podemos hacer los propósitos cada 28 días. No enormes, pequeños. ¿Cómo qué? Como levantarme todos los días a las 5 de la mañana, leer, estudiar, media hora, no pido más. 10 minutos de ciertos estiramientos del cuerpo para que, porque los que pasamos mucho tiempo sentados también nos afecta, ¿no? Y todo eso, luna nueva, nuevas acciones en mi vida cotidiana para mi beneficio, ¿sí? El 18. Y por eso es que vamos a ir siguiendo todo esto. Esto es solamente como una guía, por lo que ya estamos acostumbrados al calendario gregoriano. Por eso vamos a manejar este calendario gregoriano con la cuenta del tiempo en las trecenas y las veintenas. He ahí donde nosotros vamos a ir formando nuestro propio Neltilisli. Las dos cosas podemos utilizarlo, sí, podemos utilizar las dos informaciones, pero de ello nos va a ayudar a aprender, a que podamos seguir perfeccionando nuestra cuenta del tiempo, pero esta cuenta del tiempo nos empodere a hacer las cosas como debe de ser. Luna nueva, el 18, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Por eso es que la aplicación, ¿no? Y en cada uno de estos procesos vamos a crear, vamos a eliminar, vamos a empoderar en luna llena. Esto, esta práctica nos va a llevar al siguiente paso, al siguiente curso, que lo vamos a utilizar y casi como en el mes de mayo, junio. Vamos a estudiar un curso dedicado a esto. Pero nosotros ya tenemos un previo. No podemos esperar de aquí hasta junio para que aprendamos, no. El camino tiene que empezar a forjarse. Y todo este Neltilisli que vamos a ir trayendo a la cuenta con la luna, eso nos va a ayudar a generar medicina. ¿Qué tiene que ver? Sí, la influencia de la luna para la medicina. Cuándo cortar la medicina, cuándo empoderarla, cuándo debilitar su poder. ¿Podemos preparar las dos medicinitas? Sí. Hoy es un día de cuarto menguante. ¿Puedo cortar medicinitas? Sí, de protección, como romero, lo que ustedes ya conocen. ¿Pero por qué? Ah, esa medicinita va a tener el poder de debilitar la energía de aquel que me quiera mandar. ¿Y cómo? Fácil. Hago mi loción con un atomizador. Al hacer mi círculo con mi mano derecha, estoy debilitando todo lo que me venga, lo que me manden de allá. Pero yo me quiero empoderar. Con mi mano izquierda agarro mi atomizador, la medicinita que preparé en luna, en cuarto creciente o en luna llena. Me protejo. Me empodero
y me protejo de los demás. Ah, pero es como ser muy supersticioso. No, no es superstición, es preparación, es ser cauteloso, porque el que no es cauteloso no llega a buen término. ¿Sí? Hermanito José Luis. Nuevamente, Temasteni, ahorita es un muy buen momento con lo que usted comenta para meterse al temazcal con hierbas calientes, bañarse con hierbas, es un muy buen momento ahorita. Hay que lleve, pues las hierbas calientes que conocemos, el romero, la Santa María, el epazote, hay muchas hierbitas que son calientes, es un buen momento. Nosotros lo hacemos todos los viernes, pero siempre, siempre llevar su atadito de hierbas es muy importante. Paso tomate. Tocamas de Noignitzin. En efecto, hermanitos, todo esto es una medicina. Y saber que no estamos solos, que hay alguien más que influye en nosotros, ¿no? Por eso decimos, las hermanitas son más perceptivas, pero también por su ciclo lunar, ¿no? Por ese ciclo que llevan y de una u otra forma, emocionalmente, energéticamente, a veces lo llegan a presentar en sus relaciones afectivas y dicen, oye, ¿por qué estás muy, no sé, muy sensible? A que te dicen algo y estás llorando. Es que es esa parte, ellas son más perceptivas, ¿no? Esa parte de que muy emocionales en algún momento en este ciclo lunar. Es esa parte. Y también nosotros como varones debemos también de trabajar. Por eso decimos la palabra florida. Ya decíamos, ya nos mostraba Chalchihuitotoli, controlar nuestra palabra. Aquí está saliendo la palabra y hay una garra. Dice, a ver, tranquilo, analiza bien lo que vas a decir, porque puedes dañar al otro, a la otra persona. Y eso no se vale, porque todo se regresa a ti. La ensoñación. Ahorita vamos a prepararnos para la ensoñación. La geometría sagrada. El Mashochponcayot. Esto de la luna, triangular, la luna, el sol, Tlahuizcalpantlecutli, con los hermanos, es geometría sagrada. Estamos formando, haciendo formas, ¿sí? Pero vamos a profundizarlo. En soñar cómo menguar nuestros hábitos y pensamientos negativos que no nos permiten autorrealizar. ¿Cómo cuál? Son tres cosas que siempre, siempre debemos de intencionar menguarlos. No eliminarlos, no, menguarlos, o sea, no empoderarlos. ¿Cuál es? El miedo, el miedo. Al inicio de la clase, ¿sí? Al inicio de la clase, aquí en la casa de ustedes, algunos ya han estado, hay un caminito aquí enfrente de mí. Aquí pasa un caminito. Estaban pasos, eran pasos como si alguien venía de allá, otra vez se regresaba, otra vez se regresaba, otra vez se regresaba, ¿no? Hasta que le dije, pues oye, sigue tu camino, no me intimida tu estar merodeándome. Se fue, ¿no? Bueno, la medicina para menguar, ese es el miedo. Viene la duda. ¿Quién será? ¿Será alguien que, no, que me está protegiendo? No, yo sí ya estoy protegido. Tengo los abuelos que a esta hora saben que estoy trabajando con esa energía. Sí, estoy trabajando con ustedes. Por eso estoy bien tranquilo, ¿no? Por eso les decía. Bueno, la medicina para menguar las opiniones de las demás personas. Es una medicinita y esto lo vamos a aplicar ahorita en la ensoñación.
Respira, sonríe y di, guardianes, no nos afecta en nada, nos protegemos, ¿no? Mándale una frase de perdón y aceptación la parte del cuerpo que te esté afectando físicamente. Hoy, pues, se me ha calmado un poco el dolor de la columna, ¿verdad? Pero yo le mandaré esa frase de perdón. ¿Cómo cuál sería? No pasa nada. Gracias por ese dolor que me enseñas que estoy vivo. Pero no te necesito permanentemente. Gracias por la enseñanza, pero adiós. Vamos. No tengo nada en contra tuya, pero prefiero seguir. Sin duda, sin dudar. Vamos. O sea, a lo mejor me estaba yo con pensamientos negativos. Bueno, váyanse, no los necesito. Yo sé, aquí están mis flechas. Ahorita voy a dar mi plegaria. Me voy a recordar cuáles son mis flechas. Sí. Algo que me esté afectando, pues ahorita menguarlo, decirlo adiós. Yo ya no te quiero en mi cuerpo, en mi pensamiento, en mi ser, en mi corazón, en mi espíritu, en mi tonal. No te quiero. Practica el Mashochponkayor de Nimitz, de Nimitz Miktia Ashkan Wanika. ¿Qué es Nimitz Miktia? Te elimino, te doy cuello, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? El Mashochponkayor es, doy mi plegaria, doy mi intención. El día de hoy te elimino esas dudas. El día de hoy te elimino todo aquello negativo que me lo dijeron desde niño, que me dijeron las personas sin quererlo, ¿sí? Porque ahorita yo he estado trabajando con eso que traigo desde niño. ¿Cuál es? La frase se me repitió tanto que a veces lo vuelvo a creer, pero digo, no, no, tú ya no, tú ya no. Eres una persona de origen indígena y ustedes los indígenas no podrán llegar más lejos de su vida más que sembrar, servir, sembrar, servir y obedecer a los hombres blancos como nosotros. Ustedes no podrán aprender nada más y no podrán pararse en espacios públicos donde puedan hablar, porque ustedes no saben expresarse como nosotros. Eso, en algún momento, he llegado a dudar. Digo, ching, y tengo que dar una exposición en público. Y me llega eso, porque fueron 5 personas. El sacerdote, el maestro que tuve en la primaria, otro maestro que tuve en la secundaria, un amigo que se decía amigo, pero entendí que no, ¿sí? Y el último, uno de mis tíos. Nosotros no podemos llegar a esos espacios de esos perfumados. Y yo decía entre mí, ¿y por qué no? ¿Qué me hace diferente de ellos? ¿Mi color? ¿Mi estatura? ¿Mi complexión? No. Y entonces, todo eso ahorita intenciono y lo libero. Gracias, porque eso me diste impulso, fuerza de voluntad, sino también haberme formado esta frase. Permíteme, dame la oportunidad de demostrarte que estás en un error, que todo eso que tú me dices, te voy a demostrar que es todo lo contrario.
Por eso le agradezco, lo traigo y me comprometo a trabajar, a eliminar sobre esto. Es difícil cuando te lo han repetido en algunas etapas de tu vida, ¿sí? Elevar, por eso dice, Mashochponkayot nimitzmiktia ashkan wanikan. ¿Qué es nimitzmiktia? Te elimino en el aquí y ahora, ¿no? O empiezo a generar las ideas que yo quiero eliminar y hago, los esparzo al universo. Lleguen al, lleguen al lugar que ustedes necesiten estar. Pero conmigo, yo ya no les doy apertura. Aquí y en todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Eso nos va a ayudar? Sí. Vamos a intencionar. Y en el ensueño, también en el ensueño, ahorita tenemos que intencionar, porque hay miedos en nuestro ensueño. Y vamos a decir en ese ensueño, quiero eliminar todo esto. ¿Sí? Hermanito José Luis. Nuevamente, disculpen, es nada más para abundar un poquito y aportar esto que yo practico. Es se llama la herramienta de corte. Entonces, es se identifica uno en una hoja de papel, pone uno su nombre, ya sea el que nos dieron los judeocristianos, la fecha de nacimiento, y luego se ponen abajo 8 o 9 líneas, las que ustedes prefieran, y abajo se usa lo que uno va a cortar. Entonces se apunta, luego se pasa por las tijeras, se corta todo eso hasta donde están las líneas, no nuestro nombre, que es algo muy sagrado que nosotros tenemos, y luego se pasa por el fuego también con el abuelito fuego, y esto es muy efectivo también, se llama herramienta de corte. Me voy a dar espacio para compartirlo con ustedes, sin partirlo, compartir sin partir. Ajá. Ahora que regrese allá a la Ciudad de México. Muchas gracias, Tazocamati, hermano. La Socamati Nagnitzin, gracias por su compartir. Y es justamente, pues, todas estas prácticas que nos ayuden, que nos sumen, pues yo creo que debemos de hacerlo, ¿no? Serán muy bienvenidos a nuestra práctica, a nuestro empoderamiento, a nuestra liberación, le llamo yo, ¿no? Suena muy acá de liberación, pero sí necesitamos liberarnos de nuestras creencias que nos fueron impuestos. ¿Por qué? Porque esa es la primera sesión que vamos a hacerlo, porque poco a poquito vamos a ir encontrando resistencia, duda, otro de lo que queremos eliminar. ¿Y si no funciona? ¿Y si no logro hacerlo? ¿Y si tengo miedo? Y el peor de las dudas. ¿Y si invoco energías y me hacen daño? Pues para eso me voy a proteger. Para eso está el silbido del llamado de auxilio. ¿Sale? Elevar la plegaria por el eterno descanso del hábito que deseas eliminar. Ya hice el Mashochponkayo, lo libero o también genero esas ideas o esos nombres de eso que quiero eliminar y te libero. ¿Qué? ¿Nada más hábitos? No. Personas que en algún momento nos hicieron daño. Personas que en algún momento quisieron mantenernos aquí, sin que nosotros pudiéramos crecer. Porque créame, hermanitos, a veces son nuestra sangre que dicen, no, no, que no crezca. Te voy a decir, la gran mayoría de las situaciones que yo he conocido no vienen de personas externas. Son la misma familia, hermanos de sangre, hermanos de papá y mamá, de primos, hermanos, de tíos. Son los que no quieren que crezcamos intelectualmente, hasta profesionalmente. No la vas a lograr. Una maestría tú, una licenciatura tú, nada, olvídalo.
Si toda tu familia son unos, no quiero decir la palabra, ¿no? Son unos burritos, de por sí no saben, son ignorantes, ustedes ya lo traen en la sangre. Te perdono. Sí, a mí me lo dijo uno muy cercano, esposo de mi hermana. Tú, cuñado, tú no lo vas a hacer, tú no puedes. Y ahora me lo he encontrado, dice, oye, sí, pero tú decías que no iba a poder. Puedo con esto y más, te lo aseguro. Pero gracias, gracias por haberme dicho eso, te agradezco, porque eso forjó esto y esto es decir, a que te demuestro que es lo contrario que tú dices. Es tomar impulso con eso que nos dicen y elevar nuestro poder. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Sí? Ah, vamos a darle un... No, pues que te vaya muy bien y digo el hábito, ¿no? Lucha por vivir la vida sin él, ¿no? Va a ser difícil, sí. Para los que hemos sufrido en algún momento una ruptura familiar, ruptura amorosa, ruptura laboral, de cualquier ruptura que hayamos vivido, sabemos que duele, ¿no? Pero decimos, vive el duelo, vívelo, sí te va a doler, pero el objetivo es que pues ya no sigas en esa situación, ¿no? No olvides hacer presentes a los guardianes de la energía del día en que estás vibrando. Si yo ahorita estoy intencionando del hábito de no fumar, bueno, el día de hoy, por ejemplo, es un día Matlactli Tochli. Gran abuelo Matlactli Tochli. Dame el poder, dame la cualidad, dame tu creatividad con la abuelita Mayabuelo. Ustedes sean la medicina del día de hoy para que yo no tenga tentación de fumarme, pero también me comprometo yo, ser creativo, ocuparme en acciones que me ayuden a estar ocupados mente, cuerpo y espíritu, disfrutando el momento y no estar pensando en eso, ¿no? De esa manera. Entonces, esta es la práctica, hermanitos, una práctica muy, muy sencilla, pero si lo hacemos, no digamos hoy, ah, quiero eliminar esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ya nos acabamos contando con los dedos, ahora vamos con el de los pies. No, uno, uno, el que creamos que es necesario y que nos impide avanzar. ¿Sí? Entonces, uno a la vez. Empecemos con hoy. Uno, en esta ensoñación. ¿Sí? El Mashoch Poncayor es necesario. Cuando le hacemos esto y nada más le permitimos que entre, lo estamos encerrando, no lo estamos dando otra opción de que se quede con nosotros. Y nuestro aliento es el poder que tenemos. Entonces, los trabajos que vamos a hacer. Son 28 días y hasta después de 28 días seguimos con el siguiente paso, la siguiente práctica. No, no es así. Dentro de 8 días vamos a necesitar nuestro espejo de obsidiana, nuestro copo shkomil, nuestro incienso de tabaco, copal, pericón, azúcar y chile seco. 5 inciensos. Cada uno una función, una intensidad para limpiar nuestro templo sagrado, para limpiar nuestro espacio donde estamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora la tarea. Uno, buscar nuestra aplicación o si no quieren utilizar la tecnología, hay que ir llevando la cuenta cómo va avanzando el ciclo lunar. Dos, buscar nuestras medicinitas, hervir. Eso es un poquito más rápido.
Pero si queremos realmente también obtener su medicina de estas plantitas, pasote, hierba santa, ¿verdad? O romero, las plantas de protección. ¿Puede utilizar tres al mismo tiempo? Puede, pero si los separamos, nada más tengo romero, nada más tengo epazote, pues con eso, ¿no? Agrégale una pequeña loción que si quieres que no tenga mucho de ese olor, porque lo vas a utilizar para protegerte en las cuatro, este, perdón, las cuatro articulaciones de los brazos y de las piernas, del cuello, masajeándolos, ¿sí? Hacer el extracto de esas plantitas de medicina. Otro, elevar nuestra plegaria. Ahorita, sí, ya nos pasamos, 4:15. Vamos a intencionar esto en este plano vibracional, terrenal, pero también en el plano de la ensoñación. Hagámoslo, hermanitos. Perdón que me extendí, pero para mí era necesario que les pusiera algunos ejemplos y eso nos ayudaría también nosotros a buscar en nuestra biblioteca, en nuestro resguardo de archivos en la mente, en el corazón, decir, a ver, tú ya no te necesito aquí, estás ocupando espacio, vámonos, camínale, avánzale, vamos a hacer una limpieza. La función de este ejercicio es limpiar, empoderar y caminar ligeros, fluir ligeros, con la luz de la luna y con el fluir de nuestra abuela Chalchihuitlicue. Hermanitos, es cuanto lo que les quería compartir en esta práctica y hagámoslo con la vibración del día de hoy, del 13 de enero, y con el poder de Mahtlaktli Wanyeyi Toshli. Para la cuenta de Gregoriano, 13. Para la cuenta de nuestros abuelos, 13. Así es que no nos resistamos. Aceptemos el cúmulo de conocimiento, de poder, de energía que emana, que resguarda, que tenemos, que podemos emplearlo para la sanación de nuestro templo sagrado. Tlazocamate noigniwa, timoitasque, amanin tlayua. Nos vemos el día de hoy en la noche con el trabajo del Señor de la noche, Shiu Tlekutle. Tlazocamate noigniwa. No sé si hay algo que compartirnos o alguna duda. Adelante, hermanitos. Y si no, avancemos con el trabajo. Es sencillo, pero muy, muy efectivo, yo se los aseguro. ¿Sí? Sebastián, buen día. Buen día, hermanito. Perdón, entré tarde, pues estoy en el trabajo y en cuanto hubo la oportunidad